Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 22 de marzo. Recordemos que hoy celebramos la feria litúrgica de Santa Lea y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús se dirigió al Monte de los Olivos y por la mañana temprano fue otra vez al templo y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a estas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí delante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy lunes 22 de marzo, un feliz inicio de semana. Mis hermanos, este lunes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Juan, tomada del capítulo 8, versículos del 1 al 11, donde encontramos nosotros la perícopa bíblica que nos habla de la mujer adúltera, una mujer que es llevada a los pies de Jesús. Recordemos que en el Antiguo Testamento 3 pecados acarreaban muerte. El primer pecado que acarreaba muerte era la idolatría, el segundo pecado era la blasfemia y el tercer pecado era el adulterio. Una persona encontrada en adulterio era muerta. Y esto es importante, mis hermanos y mis hermanas, que lo tengamos en cuenta. Dice, mis hermanos y mis hermanas, la perícopa bíblica sobre las discusiones acerca del origen de Cristo. Venían peleando de dónde era Jesús, que si Jesús no era de Belén y de la ciudad de David, entonces no podía ser el Cristo y que nadie podía venir de Galilea, y las discusiones. Dice el versículo 53, porque es interesante cómo este versículo, dentro del título de la Biblia Jerusalén, hace parte de la perícopa de la mujer adúltera. Y se volvieron cada uno a su casa después de estar discutiendo. Más Jesús, vea qué interesante, ellos discuten y se van a la casa. Más Jesús fue al Monte de los Olivos. ¿Por qué el Señor iba al Monte de los Olivos? Primero, para retirarse y hacer profunda oración. Y segundo, porque cuando el Señor iba a Jerusalén, se quedaba en diferentes lugares. Primero se quedaba en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní. Segundo, el Señor se iba para Betania a visitar a sus amigos,
a Marta, María y Lázaro, o el Señor se iba hasta Ain Karim a visitar a su tía Santa Isabel y a Zacarías. Eran los lugares donde el Señor se quedaba cuando salía de Galilea y se iba para Judea, entre otros lugares, a Jerusalén. Mira qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas, porque nuestro Señor Jesucristo se va al Monte de los Olivos a hacer oración. Y de madrugada el Señor se presenta otra vez en el templo. Y todo el pueblo que estaba allí acudía a él. Y entonces el Señor aprovecha, se sienta y se pone a enseñarles. ¿Y qué enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El Señor Jesucristo enseña acerca del amor. Nuestro Señor Jesucristo enseña acerca de la vida nueva que Él da por autoridad del Padre y todo lo que hemos escuchado nosotros en estos días. Pero ante todo el Señor habla del amor, un Padre amoroso que tanto nos amó, que dio, entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no te pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces ahí es donde aparecen los enemigos de Jesús. Dice el versículo 3. Los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Aquellos que se dedicaban a estudiar la ley. Y los fariseos, que eran los que se dedicaban a cumplir la ley. Los escribas y fariseos le llevaron una mujer, vea qué interesante esto, una mujer en pecado, una mujer sorprendida en adulterio. Y la ponen en medio de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo y le dicen, maestro, vea qué hipocresía tan grande, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Qué significa esto? Es decir, en el acto en sí, como dirían por ahí vulgarmente, con las manos en la masa, la encontraron en adulterio, flagrante adulterio, es decir, en el acto en sí. ¿Y acaso la mujer adulteraba sola? No, que eso es el adulterio, es tener una relación fuera del matrimonio con una persona diferente a la esposa o al esposo. En este caso la mujer estaba pecando con un hombre. ¿En dónde está el hombre? Solamente llevan a la mujer. ¿Por qué? Por hipocresía. Y la lanzan ahí en medio de Jesús y le dicen que ha sido encontrada en el acto en sí, ha sido encontrada en adulterio. Y le dicen, Moisés, citándole la ley, Moisés mandó en la ley a apedrear a estas mujeres. En Levítico, en el capítulo 20, versículo 10, lo dice muy claramente, a la adúltera la matarás, la lapidarás. Moisés nos mandó en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Vea qué interesante. La gente tenía a Jesús como un hombre bueno, como un profeta. Algunos ya lo reconocían como el Cristo, como lo escuchábamos antiguamente. Este es un profeta, no, este es el Cristo. Y era una discusión ahí tremenda. ¿Tú qué dices? Si Jesús decía, mátenla, como ordena la ley, entonces iban a decir, bueno, pero no es tan bueno este hombre porque va a matar a esta pobre mujer. ¿Y en dónde está entonces el amor que tanto predica? Y si Jesús le decía, no la maten, entonces los enemigos iban a decir, y entonces no es tan bueno porque está transgrediendo la ley y entonces por transgredir la ley podían llegar a matarlo. Vea qué cosa tan tremenda la que le acaban de poner a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso dice el evangelista en el versículo 6, Lucas 8:6, Juan 8:6, esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, que es Dios, dice Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. ¿Qué escribía nuestro Señor? Algunos autores se atreven a decir que empezó a escribir los nombres de las personas que habían estado con esta mujer. Empezó a escribir los nombres de todas las personas en la tierra. Algunos decían que el Señor Jesucristo solamente empezó a escribir algo acerca del pecado que la ley verdaderamente denunciaba. ¿Quién estaba en pecado? Esta mujer. Vamos a ver qué es lo que denuncia verdaderamente la ley. Otros dicen que el sentido teológico es que lo que el Señor está escribiendo en la ley, en la tierra, es el pecado que la ley muestra, pero que es borrado por el perdón de Dios, así como el viento
y el mar borran la huella en la arena, así el Señor también borra los pecados y nosotros los reconocemos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque el Señor empezó a escribir. Y al escribir el Señor, Él se quedó ahí inclinado, escribiendo. Pero ellos insistían en preguntarle, ¿qué hacemos? ¿La matamos o no la matamos? Y entonces el Señor se incorpora, se levanta y el Señor lanza una palabra de sabiduría. Dice el Señor, aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Vea qué interesante esto. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Muchas veces nosotros arrojamos piedras sobre las personas creyendo los pecadores, pero el Señor va a decir, si ustedes iluminados por la ley han descubierto el pecado de esta mujer, ahora utilicen esta misma ley para iluminar sus conciencias, sus interiores. ¿Y cómo está? Está diciendo el Señor. Mira qué interesante esto, porque ellos creían que la mujer era la pecadora, que la mujer era la adúltera, que la mujer merecía la muerte. Ahora el Señor les está volteando la lámpara para ellos y le dice el Señor, ustedes que están iluminando con la ley, ilumínense en ustedes también. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y vea qué interesante esto, porque dice que el Señor se inclinó de nuevo y escribía en la tierra. ¿Qué escribía el Señor? Es un enigma, pero el Señor seguía escribiendo. Y entonces estos hombres, al oír estas palabras, empezaron a retirarse unos tras otros. Y es un dato interesante, comenzando por los más viejos. Comenzando por los más viejos. Se fueron retirando aquellos escribas y fariseos que se creían santos, iluminados por la palabra de Jesús, iluminados por la misma ley, se reconocieron pecadores. Esto es interesantísimo. Y al reconocerse pecadores, supieron que también los que merecían aquella pena de muerte que ellos habían dictado sobre esta persona, eran ellos mismos. Y empezaron a irse, comenzando por los más viejos. Porque como decía mi papá, entre más viejo, más mañoso. ¿Quién sabe cuántos de estos viejos habían sido clientes de esa mujer que estaba ahí tirada? Tal vez le habían tendido la trampa a esta pobre mujer para tenderle una trampa a su vez a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se fueron y solamente quedó Jesús con aquella mujer. El Señor se incorpora porque se había agachado a escribir y le pregunta a la mujer, le dice, mujer, devolviéndole la dignidad verdaderamente de hija de Dios. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Y ella responde, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Es decir, le está dando una vida nueva, mis hermanos y mis hermanas. Y esa vida nueva la tiene Jesús para todos y cada uno de nosotros. Reconozcamos nuestro pecado y permitámosle al Señor que con su perdón a nosotros nos perdone ese pecado y nos dé vida y vida en abundancia. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, de la Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Ante ti, Señor, todos somos pecadores e imperfectos. Reconocerlo es nuestra salvación y la única salida airosa. Restaurados por ti a nuestra condición de hijos tuyos, te alabamos porque eres bueno e indulgente con nosotros. Por eso estamos alegres. Gracias, Señor. Gracias te damos a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy lunes 22 de marzo. Recordemos que celebramos la Feria Litúrgica de Santa Lea. Le pedimos al Señor que por intercesión de esta grande santa, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad y que nosotros podamos confesar nuestro pecado para recibir la vida y vida en abundancia que nos da nuestro Señor
a través del corazón de la Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas, antes de irme, les recuerdo, primero, suscríbanse a mi canal de YouTube. No me abandonen con la suscripción. Recuerden que queremos llegar al 1.000.000 de suscriptores y para esto necesitamos de su ayuda. Por favor, suscríbanse al canal, denle like a los videos y compártalos con sus familiares y amigos. Segundo, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar una tienda con artículos religiosos que al comprarlos se les harán llegar a cualquier parte del mundo. Y tercero, a que se unan a la campaña $1 para la evangelización y una ofrenda para comprar la plataforma de evangelización. A veces es tan triste, mis hermanos, que no podemos publicar los videos porque no los hemos podido grabar, porque no podemos alquilar el estudio, las cámaras y todo lo que se necesita para producir videos de calidad. Pero si usted se une y me dona $1 una vez en su vida, podríamos darle continuidad a la evangelización. Y segundo, recuerden que gracias a que nos hackearon las redes sociales, el Instagram y el Facebook y también el TikTok, nos lo robaron, hemos, mis hermanos, querido dar un segundo paso en la evangelización. En este segundo paso en la evangelización queremos adquirir una plataforma. Esta plataforma, mis hermanos, nos permite a nosotros tener diferentes tipos de escenarios, estudios, una calidad muy bonita, mis hermanos, y necesitamos adquirirla. Por eso acudimos a su generosidad. Ayúdenos. Ustedes dirán, Padre, ¿cuánto tengo que dar? Yo no lo sé. Lo que Dios ponga en su corazón. Pero no me abandonen, mis hermanos y mis hermanas. Recuerden que si todos nos unimos, podemos llegar a tener una evangelización con más caridad. Algunos dirán, Padre, ¿y para qué tanta caridad? Lo mejor para el Señor, mis hermanos. Lo mejor para el Señor. Así que, por favor, unámonos en la campaña de $1 para la evangelización y una ofrenda generosa para esta plataforma. Yo oro por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por 1. Y lo pueden hacer llegar a través de las cuentas bancarias que aparecen en la pantalla o a través de PayPal, que es un medio de donaciones muy seguro. Ahora le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas y que Dios nos bendiga a través del corazón de la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.